tú eres el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por... ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo en los corazones de Jesús, María y José. Bienvenidos a todos a este hermoso programa Ansias de Cielo. Vamos a pedir la intercesión de Santo Tomás de Aquino con la oración del estudiante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. El día de hoy vamos a hablar de un libro muy, pero muy profundo en la vida interior, en la oración, en el amor a la Santa Iglesia Católica, a los papas, a las diferentes cartas encíclicas que escribieron los papas, a la palabra de Dios, al sacerdocio. Si tú alguna vez en tu vida te has hecho todas estas preguntas sobre cómo puedo aumentar mi vida interior, cómo puedo hacer oración, me cuesta orar, me cuesta meditar la palabra de Dios, me cuesta quizás orar por los sacerdotes, pues en este librito vas a encontrar todas las respuestas, y las respuestas te las va a dar nuestro queridísimo Cardenal Robert Sara. Ya en anteriores programitas hemos hablado sobre 2 libros de él: La fuerza del silencio y Se hace tarde y anochece. Y el primer libro que se escribió gracias a este periodista que le entrevistó, que es Nicolás, pues el primer librito lo vamos a compartir el día de hoy, que se llama Dios o Nada. Bueno, aquí lo tengo, aquí les muestro. Dios o Nada. Tan solo el título podemos meditar y pasarnos media hora meditando Dios o nada, porque sin Dios nada somos. Con Dios todo, como dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, pero nada lo puedo si no tengo a Cristo que me fortalece. Y todo esto vivió nuestro Cardenal Sara a lo largo de toda su vida, y en este librito nos relata pues desde el llamado que tuvo desde muy niñito. Si tú, sacerdote, en estos momentos nos estás escuchando, pues te recomiendo este libro para tu sacerdocio, para que pues aumentes más tu vida de oración y quizás dejes el activismo, el carrerismo, y contemples la palabra de Dios, ames a Jesús Eucaristía en cada Santa Misa
Cardenal Sara, cuando era niñito, pues él vivía en un lejano pueblito desconocido. Él jamás iba a imaginar que iba a ser pues sacerdote y cardenal y llegar a Roma y tener todos los cargos pues que le dieron todos los papas. Desde muy pequeñito él iba a misa diaria, él era monaguillo, pues apoyaba en la Santa Misa, y él decía, mi amor por la misa diaria, ¿no? Mi amor por Jesús Eucaristía, mi amor por la vida de oración, por la vida interior. Eso fue lo que como que fue la semilla para todo este gran fruto, y sea un gran y santo cardenal que pues ha escrito pues estos libros, que se ha escrito gracias a las entrevistas que ha hecho Nicolás, y toda su experiencia, ¿no? Desde muy pequeñito, su amor por Dios. ¿Y de dónde viene este anhelo y deseo de santidad, este anhelo de amar a Jesús Eucaristía, de amar la palabra de Dios? ¿De dónde? También de sus padres. Sus padres eran muy pobres, eran muy humildes, y él recordaba y cuenta en uno de los capítulos que su papá rezaba con los ojos cerrados y con amor profundo a Mamita María el Ángelus a mediodía y a las 6 de la tarde. Y también él de niño veía eso. Gracias a los espiritanos, que él llamaba, que eran unos sacerdotes franceses que llegaron a África sin nada, tan solo a evangelizarlos. Y él dice, ¿no? ¿Qué hubiera sido de él si no le hubieran llevado pues a Jesús a través de la palabra de Dios, del Evangelio, de los sacramentos? Quizás pues nunca hubiera sido sacerdote, nunca hubiera conocido de la fe católica. Lo importante, ¿no? De evangelizar, de llevar la palabra de Dios. Y nos los dice Jesús en su palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estos sacerdotes espiritanos, que eran de Francia, llegaron y pues ellos los formaron en la fe, les inculcaron este amor por la Iglesia, por la Santa Madre Iglesia Católica, y es así que poco a poco pues la vocación de este niñito se iba formando, y a los 11 años entró a un seminario menor. Y pasó pues muchas peripecias, pasó por muchos, te podría decir, como que impedimentos que le digan que no, pero él seguía fiel. Imagínense, niñito de 11 años, un niño, y seguía fiel con este llamado que él tenía hacia el sacerdocio, ¿no? Y decía aquí: en cada una de mis Eucaristías diarias oigo resonar en mi corazón las palabras que Jesús dirige a los apóstoles, el día memorable del lavatorio de los pies, de la institución del sacerdocio y de la Eucaristía, como si también las dirige a mí. Estoy seguro de que esa noche Jesús también pensaba en mí y ya había posado su mano sobre mi cabeza. ¡Qué hermoso! Ella desde muy pequeñito meditaba en esta parte de la Sagrada Escritura, y su amor a la oración y su fidelidad a la misa diaria, ¿no? Fue que pues fue la raíz de su vocación al sacerdocio. Amor a la oración y fidelidad a la misa diaria. Solo la cruz permanece en pie, mientras el mundo gira alrededor. El Calvario es la cima del mundo, desde donde podemos verlo todo con otros ojos, los ojos de la fe, del amor y del martirio, los ojos de Cristo. Y esta meditación que hace fue gracias a los misioneros que él contempló, que él vio, ¿no? Desde que era muy niñito, y que tuvieron esta experiencia de la cruz, que es una gracia absolutamente necesaria para crecer en la fe cristiana y una ocasión providencial para configurarnos con Cristo y adentrarnos en las profundidades de lo inefable. Y así, poco a poco se iba formando. En el seminario tenía formadores muy santos, gracias a Dios, y él también recalca mucho, ¿no?, la importancia ahora de formar a los sacerdotes desde el seminario, de darles una formación muy buena, ¿no?, en cuanto a doctrina, en cuanto a moral, en cuanto a escrituras, en cuanto a bases antropológicas, en cuanto a bases filosóficas, y pues que realmente esté en el centro el amor a Jesús Eucaristía, el amor a los sacramentos, el amor a la palabra de Dios.
y el amor a la oración por sobre todo, porque él dice, y hay una frase muy conocida que si quieren la apuntan por ahí, que nos dice, el hombre solo es grande cuando se arrodilla ante Dios. Él llegó a conocer a casi todos los papas, porque como su llamado ha sido a muy temprana edad, él llegó a ser obispo a los 33 años, imagínense, y el Papa San Juan Pablo II le decía, tú eres un bebé obispo, y se reía, ¿no? Entonces, qué hermoso, ¿no? El llamado desde muy pequeñitos. ¿Cuántos niñitos ahora en esta actualidad tendrán este llamado puro, santo, con una recta intención de quererse ser sacerdotes? Y mucho lo recalca aquí también Cardenal Sara, de orar por las vocaciones sacerdotales, de orar por realmente hayan sacerdotes santos. Cuenta él una experiencia cuando él era el director de un seminario, lo nombraron, vio que los seminaristas estaban totalmente como confundidos, hacían lo que querían, no tenían vida de oración, no tenían este amor por Jesús Eucaristía. Entonces él les planteó pues muchos cambios y se rebelaron a tal punto de quemar la capilla. Y con esto pues Cardenal Sara, ¿cómo voy a permitir que estos seminaristas sean sacerdotes? ¿Qué harían con la iglesia? Y cerró el seminario por un año, y pues de ahí después de un año pues vinieron nuevos seminaristas que realmente tenían una recta intención de querer ser sacerdotes, ¿no? Y pues así él pasó por su vida de sacerdote, por su vida de obispo, de cardenal, y cada vez que el periodista Nicolás le hace preguntas a nuestro cardenal, él responde siempre con alguna cita bíblica, con salmos, con citas de santos. Si tú quieres conocer a santos, pues él menciona mucho a San Agustín, a San Gregorio, a San Atanasio, a padres de la iglesia, a padres del desierto, y él mencionó mucho a los monjes. Y es muy rico este libro, de verdad, porque hay muchas respuestas quizás que a lo largo de tu vida, de mi vida espiritual, nos hemos hecho. Y es como que les podría decir como que es como un programita, un plan para el crecimiento en nuestra santidad, en nuestra vida interior, en nuestra vida de oración, con todas las respuestas que Cardenal Sara da aquí. Porque aquí el periodista a lo largo de todo el libro le hace preguntas sobre la Santa Iglesia, sobre los sacerdotes, sobre los documentos de la Iglesia, ¿no? Si no conoces los documentos de la Iglesia, acá menciona y medita mucho Cardenal Sara sobre diferentes documentos de la Iglesia de todos los papas. Él estuvo de sacerdote desde el Papa Pío, aquí tengo el número, hasta pues Benedicto XVI, hasta el Papa Francisco, actual nuestro Papa Francisco, ¿no? Pasó por todos estos papas, desde Pío XII, luego Juan XXIII, ¿no? Todas estas reformas que hubieron, los cambios, el Concilio Vaticano II, luego San Juan Pablo II, por ejemplo, en uno de los papas menciona la carta encíclica Humanae Vitae, también habla sobre la defensa de la vida, de las ideologías, de todas estas ideologías del relativismo. También nos habla aquí sobre la eutanasia, ¿no? O sea, todas estas respuestas a todos estos temas importantes que también en la actualidad lo estamos viviendo. En su tiempo, cuando era niño y cuando también era obispo, ahí en ese lugar de África donde lo nombraron, pues sufrió mucha persecución también por los gobernantes comunistas, marxistas, y él siempre defendía la verdad, y él decía, siempre yo voy a defender con la palabra de Dios, con la verdad, con los mandamientos, con los sacramentos, yo no puedo callar, y él defendía la verdad, y porque pues en sus homilías él hablaba con radicalidad, no exhortaba, no tenía miedo, y él decía, pues si me matan, yo me voy, yo me muero pues defendiendo a mi Jesús. Tenía un celo profundo, ¿no? por defender a la iglesia. Y pues en estas persecuciones, luchas que tuvo, pues él hasta lo pensaron matarlo, planearon matarlo.
Y él dice, pues no estaba en los planes de Dios que me maten, y los que murieron fueron estos comunistas marxistas, nuestros gobernantes de ahí, desde entonces murieron, antes de realizar su plan de matarlo. Entonces aquí pues a lo largo de todas sus respuestitas nos habla mucho sobre la oración, también sobre la vida interior. Y aquí hay un texto que nos dice en cuanto a las escrituras, ¿no? En cuanto a la palabra de Dios, nuestro corazón, le pregunta el periodista, ¿les resultó difícil esa época de estudio de las escrituras? ¿Y qué responde? Nuestro corazón duro como la piedra necesita tiempo para acoger la palabra de Dios, de modo que se convierta realmente en la palabra de alianza. La palabra de Dios, que es también sabiduría de Dios, se hace aún más penetrante para quienes creen en ella y la aman. El verdadero servidor en materia bíblica, el verdadero teólogo, es aquel que cada día articula en su vida y en sus obras las palabras del salmista. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Y dice que tan solo esa frasecita, ese versículo de la Biblia, del Salmo, era su meditación de todo el día entero. He llegado a ser más docto que todos mis maestros porque tus preceptos son mi meditación. Tengo más discernimiento que los ancianos porque guardo tus mandatos. Mis pies aparto de toda senda mala para observar tu palabra. No me he desviado de tus normas porque tú me has guiado. Y él meditaba mucho, o sea, en todas las respuestas, como les decía, él siempre nos da citas bíblicas. Y nos lleva a profundizar en la meditación de la palabra de Dios, en la intimidad con Dios a través de la palabra. Y aquí también nos dice, en nuestras vidas todo es don de su amor. No se puede permanecer indiferente ante un ministerio tan grande. ¿Cómo no responder al amor del Padre Celestial con una vida plenamente entregada a Él? Y es por eso que Él se entregaba con todo su ser, o sea, no ponía pero, siempre a través de la oración. Una vez, cuando era yo obispo, pues con todos estos problemas que habían de estas persecuciones, él necesitaba de espacio para su vida de oración, para su vida interior. Entonces se iba por 3 días solamente con su Biblia, con su maletita para hacer la Santa Misa y con ayuno. También nos habla de la importancia del ayuno. Y esos 3 días ayunaba completo, o sea, su ayuno era completo. No, ni de pan ni de agua, nada, solamente Jesús Eucaristía, y eso para él le mantenía en su vida interior, ¿no? Lo mantenía fuerte, lo mantenía fortalecido. También nos habla mucho sobre el amor a la Santa Misa, a la Santa Eucaristía. Si tú estás perdiendo tu amor por la Eucaristía, te recomiendo este libro. Ya seas laico, religioso, sacerdote, te recomiendo este libro. Nos dice, la misa es el momento más importante del día, porque sin la Eucaristía, mi relación con Cristo, no podía conocer esa gran intimidad que todo cristiano. Mire, la misa es el momento más importante del día. Preguntémonos nosotros, para nosotros la misa es el momento más importante de nuestro día. Y si nuestra respuesta es no, pues pidamos por los frutos de esta meditación, de esta lecturita espiritual, que pues Mamita María, nuestro Señor, nos conceda esta gracia de que Jesús, Eucaristía, sea lo más importante de nuestro día a día, sea lo más importante. Y aquí esto también es para los sacerdotes. Él dice, hace un llamado a los sacerdotes. El sacerdote que descuida su misa ya no es capaz de percibir cuánto nos ama Dios hasta dar su vida. Y también nos habla sobre el amor a la liturgia, a lo sagrado, ¿no? Ya que en esta época la liturgia era el momento sagrado más precioso en que la Iglesia nos permitía encontrar a Dios de un modo único. Nunca debemos olvidar unir la liturgia al hecho doloroso de la muerte de Jesús en la cruz. La necesidad de rendir un culto espiritual santo y agradable a Dios. En la misa estamos presentes, sobre todo ante Dios. Si no volvemos nuestra mirada radicalmente hacia Él, nuestra fe se vuelve tibia, errática e insegura. Aquí está la respuesta y la clave a todas las dudas o incertidumbres o desiertos o asedias o todo lo que hayas tenido a lo largo de tu vida espiritual, tibiezas, sequedades. Solamente en la Santa Misa podemos mantenernos
pues firmes y no tibios, ¿no? Y que nuestra fe no se vuelva tibia. Con la Santa Misa siempre vamos a estar encendidos. La misa es un momento único en la vida de los sacerdotes y de los fieles. Con mis ojos de niño tenía la sensación de que en el momento que el sacerdote mirando al oriente elevaba hacia el cielo la hostia consagrada, estaba literalmente absorbido por Cristo. También nos habla mucho del silencio, ¿no? De hacer silencio para la oración, de hacer silencio para la meditación, de aquietar nuestros ruidos interiores. Y para eso también les recomiendo, si quieren profundizar en esto del silencio, Cardenal Sara tiene todo un libro sobre la fuerza del silencio. Por ahí busquen la fuerza del silencio, ansias del cielo, y ahí está también el programita. Dice, el silencio de Dios debería enseñarnos cuándo hablar y cuándo callar. Ese silencio que nos lleva a entrar en la verdadera liturgia es un momento para alabar a Dios, confesarlo delante de los hombres y proclamar su gloria. Recuerdo que los domingos todos los habitantes del poblado cuidaban con celo sus largos tiempos de oración personal. Estábamos en presencia de la presencia. La mejor manera de estar con el Hijo de Dios hecho hombre es la liturgia. En la misa el sacerdote se encuentra cara a cara con Dios. La misa es lo más importante que hemos de vivir. Lo más importante que hemos de vivir. Y el oficio del breviario nos prepara para ello. Y así él nos relata mucho sobre sus experiencias en su vida de oración, en la liturgia, en la Santa Misa. Dice, en nuestras vidas todo es don de su amor. No se puede permanecer indiferente ante un misterio tan grande. ¿Cómo no responder al amor del Padre Celestial con una vida entregada plenamente a Él? ¿Cómo no responder al Padre Celestial con una vida entregada plenamente a Él? Y así él va meditando y respondiendo a cada preguntita que le hace el periodista Nicolás. Y aquí nos dice, ¿puedo esperar algo mejor que morir por Dios y en defensa de la verdad, de la dignidad de la persona humana, la libertad de conciencia? Hay que aceptar dejar este mundo por el Evangelio. Jesús murió dando testimonio de la verdad. Para esto he nacido. Si Dios me prefería en el cielo, estaba preparado para reunirme con Él después de haber defendido a mi pueblo de la opresión. Él pues defendía, como les decía, mucho, exhortaba mucho con la verdad todos estos ataques de este gobierno marxista, comunista, toda esta persecución que tuvo, ¿no? A lo largo de su vida de obispo, ¿no? Y por momentos también él decía, se sentía tentado a dejar todo ese cargo, pero él decía, me voy a unir a la cruz, ¿no? Jesús no renunció hasta la cruz. Y siempre defendía, alzaba su voz para defender la dignidad de la persona humana, el respeto a la vida, a su país. Y él se mostró, pues, y replicó que la cruz, hablando de la cruz, ¿no? De unirse a la cruz, la cruz no era cuestión de un día o de una semana, sino de toda la vida. Qué hermoso. La cruz no es cuestión de un día, una semana, o cuando pasemos todos estos momentos dolorosos, sufrimientos, sino toda la vida. Este consejo le dio su director espiritual cuando él escribió una carta para dejar todo el cargo, porque se sentía con ese peso de ya no poder más, pero le dijo que no renuncie y que no deje, y pues se unió más a la cruz, a estos combates. Y pues se fortalecía mucho con el ayuno, como les decía, cara a cara con Dios, sin llevarse nada, solamente su Biblia y su maletincito para hacer la Santa Misa. Y nos dice aquí, la Eucaristía era mi único alimento y mi única compañía. Esta vida de soledad y oración me permitía cobrar fuerzas y volver al combate. Si tú en estos momentos ya no tienes fuerzas, dices, ya no puedo orar, ya no puedo más, quiero ya renunciar a esta vida espiritual que es muy pesada y todo, oración, ayuno y penitencia, nos recomienda aquí Cardenal Robert Sara. Y también la importancia del silencio, ¿no? Permanecer a la escucha de la oración, permanecer a la escucha del Señor y orar mucho en silencio y soledad. Cristo se retiró 40 días al desierto. Los sucesores de los apóstoles les tienen la obligación de imitarle lo más fielmente posible.
Las más cruciales han sido estas horas, esos momentos del día en los que a solas con el Señor he sido consciente de lo que quería de mí. Los grandes momentos de una vida son las horas de oración y adoración. Qué hermoso esto, apúntenlo y grábenlo en su corazón. Los grandes momentos de una vida son las horas de oración y adoración. Los grandes momentos, la oración y la adoración. Alumbran al ser, configuran nuestra verdadera identidad, afianzan una existencia en el misterio, el encuentro cotidiano con el Señor en la oración. Ese es el fundamento de mi vida. ¿Cuál es nuestro fundamento de vida? Y aquí nos da la respuesta Cardenal Sara. El fundamento de la vida debe ser el encuentro cotidiano con el Señor. Cuando hemos de vivir la pasión, necesitamos retirarnos al huerto de Getsemaní en la soledad de la noche. Y así el periodista le va haciendo muchas preguntas sobre la Santa Iglesia Católica, sobre la situación actual de la Iglesia, sobre las cartas encíclicas, habla también sobre nuestro Papa Francisco actual, ¿no? Sobre el periodista le pregunta sobre todos los papas que han pasado por él, los que lo han nombrado, le han dado cargos, y él medita mucho, ¿no? También sobre, si quieren conocer diferentes cartas encíclicas, aquí en ese librito, pues gracias a Cardenal Sara vamos a conocer muchas cartas encíclicas, muchos documentos que los papas han escrito. Nos habla mucho también sobre la caridad, sobre la fe, sobre la caridad. Aquí nos dice: los honores que la Iglesia concede a alguno de sus hijos constituyen por encima de todo una gracia de Dios para que brillen aún más la fe, la esperanza y la caridad. La tentación mundana es una enfermedad mortal. En la Iglesia no existe la promoción humana, sino solamente la imitación al Hijo de Dios. Y aquí cita al Papa Francisco, dice: con razón suele recordar Francisco la mundanidad de Satanás. La mayor miseria no es necesariamente la pobreza material. La miseria más profunda es no tener a Dios. Dios puede estar ausente porque los hombres están demasiado encerrados en el materialismo y profundamente desesperados porque le han abandonado o le rechazan. Muchas veces hay hambre de pan, pero también hay hambre de Dios. La caridad es servicio al hombre y no se puede servir a la humanidad sin hablarle de Dios. Y aquí nos habla mucho también sobre la auténtica caridad, ¿no? ¿Qué es la auténtica caridad? La auténtica caridad no es limosna, ni solidaridad humanitaria, ni filantropía. La caridad es la expresión de Dios y una prolongación de la presencia de Cristo en este mundo. No es una función puntual, sino la naturaleza íntima de la Iglesia. La caridad no surge de evangelizar. La Iglesia sencillamente revela el amor de Dios. Muchas veces la raíz más profunda del sufrimiento humano. ¿Cuál es la raíz más profunda del sufrimiento humano? Que nos dice Cardenal Sara, apunten esto: la raíz más profunda del sufrimiento humano es la ausencia de Dios. Y la Iglesia lleva a todos el amor de Dios. Por lo tanto, un cristiano no puede practicar la caridad solo con sus hermanos en Cristo, sino con todos los hombres sin distinción alguna. Y cuando él era, le nombraron pues el presidente del Cor Unum, en donde pues ayudaba a todos los países que estaban en pobreza, que pasaban pues desastres naturales, terremotos, inundaciones. Y ahí él cuenta que en Japón, uno de los, no sé, un país japonés, pues ahí una japonesa le envió una carta después de un año y dice que pues Cardenal Sara fue ahí para orar por todos los damnificados, por todos los muertos, y hizo como que en honra, tiró al mar flores, ¿no? Hizo todo un ritual para solidarizarse con todos estos damnificados, y le escribió esta carta. Y ella era budista, no era católica, y le dijo: gracias por haber orado por mí, porque a través de usted y del Papa he sentido el amor de Dios. Yo ese día que usted hizo la oración, yo prendí la televisión y yo quería suicidarme. Qué hermoso, ¿no? Que
que cada sacerdote, que cada obispo, que cada cardenal esté ahí cerca al sufrimiento de sus fieles. Y él vio todo el sufrimiento de toda la iglesia teniendo este cargo, ¿no? Y ayudó así. También había un niño que perdió a sus papás y llorando le decía, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Y también él estaba ahí en el sufrimiento. Cuenta mucho todas estas experiencias hermosas para que se enamoren de todo lo que, pues realmente de enamorarnos y de amar a nuestra Santa Iglesia Católica y todo lo que implica de llamarnos católicos y de toda la obra de lo que hace Dios en sus sacerdotes, en sus obispos. Y aquí nos dice, si sabemos practicar la caridad, sabremos rendir culto a Dios y tomar el camino de la eternidad. Por la caridad dejamos que Dios lleve a cabo su obra en nosotros. Por la caridad nos abandonamos totalmente en Dios y es Él quien obra en nosotros y nosotros obramos en Él. No existe relación más auténtica con Dios que el encuentro con los pobres. Ahí está el origen de la vida en Dios, la pobreza. Nuestro Padre es pobre. Quizás sea un rostro de Dios que se nos escapa y nos repugna porque no hemos encontrado la verdad. Y así, aquí él nos va relatando todas sus experiencias con los papas, sobre las cartas, sobre las crisis también que había en la iglesia. El periodista le hace muchas preguntas también sobre el cielo, sobre la santidad, sobre el purgatorio, sobre el estado de los sacerdotes, el tema de los abortos, la eutanasia, las ideologías de género. Todo esto, todas estas respuestas a todas estas preguntas que tú y yo alguna vez nos hemos hecho, lo vamos a encontrar en este librito. Y nuestras almas se van a encender sobre la fe, sobre la esperanza, sobre la caridad. Y así también en uno de los últimos capítulos nos habla sobre el documento del Papa Francisco Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, ¿no? Y ahí el periodista le hace muchas preguntas específicas sobre este documento. Y pues demos gracias a Dios por nuestro queridísimo cardenal Robert Sarah, que realmente pues es un santo, pues no murió todavía, pero pues con todo lo que él ha escrito, con todo lo que él ha hecho por la iglesia hasta el día de hoy y lo sigue haciendo, pues realmente es un modelo, es un ejemplo a seguir. Oremos mucho por las vocaciones sacerdotales, por los sacerdotes, por nuestros obispos, para que pues nuestro Señor nos envíe sacerdotes santos, porque lo que mantiene la iglesia, lo que mantiene a la iglesia, porque hay una pregunta que le hace el periodista, ¿no? Frente a toda esta crisis de la iglesia, esta crisis de fe, ¿cuál es la respuesta? Y él dice, los sacerdotes, la formación en los sacerdotes, la formación en los seminarios, y que realmente hay una formación pues en la doctrina católica, en la moral, en base a la palabra de Dios, en los sacramentos, y lo que lo sostiene es esto, los sacramentos, la palabra de Dios, el amor a Jesús Eucaristía. Vamos a dar gracias a nuestro Señor por nuestro cardenal Robert Sarah. Con este librito terminamos pues la trilogía de todos estos 3 libros, se los recomiendo mucho y que lo puedan pues seguir también, orar mucho por él y pedir por él, a través de él, por todos los obispos, sacerdotes y vocaciones sacerdotales y religiosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, te damos gracias por todos tus hijitos llamados al misterio sacerdotal, a este llamado de ser otros Cristos en cada Eucaristía, en cada Santa Misa, en cada oración que hacen por sus fieles. Mamá, a través de tu intercesión te pido por todos los sacerdotes del mundo entero, por todos esos sacerdotes que quizás en estos momentos están perdiendo la fe, están perdiendo la esperanza, están perdiendo la caridad, están perdiendo el amor por Jesús Eucaristía. Mamá, pedimos la intercesión de todos los santos que han sido sacerdotes, Padre Pío, Santo Cura de Ars, todos los santos sacerdotes, mamá, para que a través, por su intercesión de ellos y por tu poderosa intercesión, mamá, enciendas los corazones de tus hijos, sacerdotes del mundo entero,
de amor a Jesús Eucaristía, de amor a la palabra de Dios, de amor a la vida interior, de amor a la meditación, de amor al silencio, de encontrar a Dios en el silencio. Gracias, mamá, gracias por nuestro cardenal Robert Sara, gracias por todos los cardenales, gracias por nuestro Santo Padre Francisco, Papa Emérito Benedicto XVI, y danos la gracia, mamita María, de poder interceder y de poder seguir orando todos los días por vocaciones santas, religiosas y sacerdotales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y en el silencio de mi oración te doy mi vida.